Se le conoce como el padre de la historia, pero ya en la antigüedad otros lo llamaban, y esto es curioso, el padre de las mentiras. Sí, una dualidad que lo persigue desde siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la obra de un hombre que viajó por todo el mundo conocido para intentar entender algo enorme. ¿Por qué griegos y persas fueron a la guerra? Y en el proceso, pues, inventó una forma totalmente nueva de mirar el pasado. Hablamos, claro, de Heródoto de Halicarnaso y su obra magna Las Historias. Y es que es mucho más que una crónica de batallas y reyes, ¿eh? Es un tapiz increíblemente rico de geografía, de antropología, mitos y, bueno, anécdotas extrañísimas. Exacto. Nuestra misión hoy es esa, es desentrañar este texto fundamental. ¿Qué lo hace tan revolucionario? ¿Podemos fiarnos de lo que cuenta? Y sobre todo, ¿por qué una obra escrita hace casi 2500 años sigue siendo tan relevante? Pues sí, vamos a ello. Para empezar, lo más básico. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué pretendía un hombre del siglo V a.C. al escribir algo tan monumental? Pues fíjate que él mismo nos lo dice al principio del libro, y es toda una declaración de intenciones. Dice que escribe para evitar que las huellas de los acontecimientos humanos se borren con el tiempo. Luchar contra el olvido. Eso es. Y añade algo más, que es clave, para preservar la fama de los grandes logros tanto de griegos como de no griegos. O sea, de los bárbaros. Ojo, que eso ya es rompedor. No es un panfleto de propaganda griega. Para nada. Pero, claro, no se queda ahí. Su obra tiene un hilo conductor clarísimo, y ahí está su genialidad. Que no es solo contar cosas, sino explicarlas. Justo, no se limita a narrar, busca explicar las causas. La palabra que él usaba, historia, en griego, no significaba relato, sino investigación. Ah, qué bueno. Él investiga el motivo de la hostilidad entre griegos y persas, y lo enmarca todo en una lucha casi mítica entre dos conceptos: la libertad, representada por Atenas y sus aliados, y, bueno, la tiranía o la esclavitud del imperio persa. Y la propia estructura del libro ya te da una pista de que no estamos ante un simple registro de datos. La división en 9 libros, cada uno con el nombre de una musa. Totalmente. Eso grita literatura. Él está bebiendo de la tradición de Homero, de la épica, pero le aplica un filtro completamente nuevo, el de la investigación racional. O sea que se pregunta, No se pregunta qué dios se enfadó con quién para que empezara la guerra, como haría Homero. Se pregunta qué acciones humanas, qué motivaciones políticas y, sobre todo, personales llevaron a ese enfrentamiento. pone al ser humano en el centro. Exacto. Deja a los dioses en un segundo plano, como una fuerza más del destino, pero el protagonismo es de las personas. Has mencionado que tiene esa vocación literaria. A ver, danos un ejemplo claro. Una historia donde se vea que no es un cronista, sino un narrador de primera. Uf, hay muchísimas. Pero una de las más famosas y que mejor lo definen está casi al principio. En el libro 1. Es la historia del rey Candaules de Lidia. Me suena. Un rey muy orgulloso de su mujer, ¿no? Orgulloso es poco. Estaba obsesionado con la belleza de su esposa, tanto que quería que todo el mundo la reconociera como la mujer más bella del mundo. Bueno, la vanidad de los reyes, un clásico. Pero lo lleva a un extremo, enfermizo. Le insiste a su guardaespaldas de más confianza, un tipo llamado Giges, en que tiene que verla desnuda. ¿Cómo? Sí, para confirmar que él, el rey, tiene razón. Giges se niega, claro, le dice que es una deshonra para la reina y para él, pero el rey le obliga. No me digas. Le dice cómo hacerlo, lo esconde una noche en la alcoba real. Esto no puede acabar bien. Obviamente. La reina, al salir Giges del escondite, lo ve. Y lo entiende todo. Pero fíjate qué temple. No dice nada en el momento. Qué tensión. Al día siguiente lo llama y, con una calma aterradora, le da un ultimátum. Le dice: hay dos caminos para ti, Giges. O matas a Candaules, te casas conmigo y te conviertes en rey, o mueres ahora mismo. Qué fuerte. Y Giges, lógicamente, elige vivir. Exacto. Mata al rey esa noche, se casa con la reina y funda una nueva dinastía. Es un relato perfecto, un cambio de régimen explicado no por la economía, sino por la psicología. La vanidad de un rey, la humillación de una reina y la encrucijada de un hombre normal. Es el tema de la ibris, ¿no? La arrogancia que lleva a la catástrofe. Es su gran tema y se repite constantemente. Lo vemos de nuevo con el descendiente de Giges, el famoso rey Creso, el hombre más rico del mundo. El del oráculo de Delfos. Ese mismo.
Creso quiere atacar a Persia y consulta al oráculo. La respuesta es una de las profecías más ambiguas y geniales de la historia. Si atacas, destruirás un gran imperio. Con una profecía así, es normal que se viniera arriba. Claro, él en su arrogancia da por hecho que el imperio que va a caer es el persa. Ataca con todo y, efectivamente, un gran imperio fue destruido. ¿El suyo? El suyo. Es un ejemplo perfecto de cómo Heródoto usa estos elementos que mezclan lo divino y lo humano para explorar la ceguera del poder y la ironía del destino. Vale, entiendo. Le encantan los dramas de reyes y reinas, pero su obra es enorme. No todos serán intrigas palacienas. Entiendo que era también un observador increíble de la vida de otros pueblos, casi un antropólogo. Absolutamente. Su descripción de Egipto en el libro segundo es uno de los primeros grandes trabajos etnográficos de la historia. Su curiosidad es insaciable. ¿Qué tipo de cosas le interesaban? De todo. Los ritos funerarios, el proceso de momificación, la dieta, la geografía de las crecidas del Nilo. Se detienen detalles técnicos, como la construcción de unos barcos de carga especiales llamados baris, o su teoría de cómo se construyeron las pirámides con máquinas de madera. Y también se fijaba en la naturaleza, en los animales. Le fascinaba, y a veces nos cuenta cosas que parecen sacadas de un documental de fantasía. Por ejemplo, describe una supuesta simbiosis entre el cocodrilo del Nilo y un pajarito, el trochilus. A ver, cuenta. Según él, el cocodrilo, que es un depredador temible, se tumbaba en la orilla, abría la boca y este pájaro entraba para comerse las sanguijuelas que tenía entre los dientes. Una especie de dentista aviar para cocodrilos. Exactamente, una imagen increíble. Y aunque hoy sabemos que probablemente no es así, demuestra su interés por los detalles más extraños y maravillosos del mundo. Estas digresiones son fundamentales en su obra. Te saca de la guerra y te lleva de viaje. Completamente. Nos lleva a las estepas de lo que hoy es Ucrania para conocer a los escitas, un pueblo nómada que le fascina. ¿Y qué cuenta de ellos? Pues de todo. Describe sus complejos ritos funerarios, donde sacrificaban caballos y sirvientes para enterrarlos con sus reyes. Y es ahí donde cuenta la historia de cómo las amazonas, las míticas guerreras, se encontraron con los escitas y se unieron a ellos. Las amazonas. Sí. Y de esa unión, según él, nació el pueblo de los saurómatas, en el que las mujeres luchaban, montaban a caballo y cazaban igual que los hombres. Vaya, eso en la Grecia de su época debía de sonar a ciencia ficción. Totalmente, donde las mujeres estaban recluidas en casa. Es una muestra de su asombro ante costumbres tan diferentes. Llega a describir pueblos supuestamente caníbales, los andrófagos, que significa literalmente comedores de hombres. Y al final, todos estos viajes, todas estas historias, desembocan en el gran conflicto. Exacto, ese es el eje central, las guerras médicas. Y ahí narra, con un pulso épico increíble, la batalla de Maratón, la resistencia heroica en las Termópilas. Leonidas y los 300 espartanos. Claro, y la decisiva batalla naval de Salamine. Pero incluso en el fragor de la batalla, Heródoto se detiene en los detalles humanos. ¿Cómo cuáles? Pues los sueños premonitorios y las pesadillas que atormentan al rey persa Jerjes, las envidias y las intrigas políticas entre los propios griegos o las astucias de comandantes como el ateniense Temístocles. Nunca es solo una lista de bajas o un movimiento de tropas. Siempre está la persona detrás. Siempre. Siempre busca el drama humano que subyace al acontecimiento histórico. Después de oír todo esto, desde reyes que espían a sus esposas hasta pájaros dentistas, es inevitable preguntarse, ¿cuánto de esto podemos creernos? ¿Era un historiador o el mejor cuentista de la antigüedad? Esa es la gran pregunta, la que ha perseguido a su obra durante 2500 años. Y el debate es tan antiguo como el libro. Cicerón lo llamó padre de la historia, sí, pero también dijo que sus libros estaban llenos de fábulas. ¿Y los académicos modernos qué dicen? Pues hay de todo. Hay quienes lo acusan directamente de inventarse fuentes o de no haber viajado ni a la mitad de los sitios que dice haber visitado. ¿Y qué argumentos usan los escépticos? ¿Hay pruebas? Hay argumentos muy sólidos. Por ejemplo, su descripción de la ciudad de Babilonia es muy detallada en algunas cosas, pero omite por completo los jardines colgantes. Una de las 7 maravillas del mundo. Qué raro. Muy, muy extraño, si de verdad estuvo allí. Y luego hay teorías más radicales, como la del filólogo alemán Detlef Felling, que sostenía que Heródoto se inventó la mayoría de sus fuentes. ¿Se las inventó? ¿Así, sin más?
Su argumento es que cuando Heródoto cita a un sabio persa o a un sacerdote egipcio, estos personajes piensan y hablan de una forma sospechosamente griega. Entiendo. Es como si le estuvieran contando la historia justo como a un griego le gustaría oírla, con sus mismos dilemas morales y su forma de razonar. Exactamente. Pero, y aquí viene lo fascinante, por otro lado, la arqueología y la ciencia modernas le han dado la razón en varias ocasiones. Ah, Y de forma espectacular, ¿eh? Validando detalles que durante siglos se consideraron pura fantasía, como lo de los barcos Baris de Egipto. Se pensaba que era una invención hasta que, claro, hasta que los encontraron, los encontraron. sumergidos, y eran tal y como él los describió. Vale, ese ejemplo es asombroso. ¿Hay otros casos así? Pues sí, y uno de los más alucinantes tiene que ver con la circunnavegación de África. Cuenta, cuenta. Heródoto cuenta casi de pasada la historia de unos marineros fenicios que afirmaban haber rodeado el continente, y al volver contaron algo que a Heródoto le pareció increíble, ¿El qué? que mientras navegaban hacia el oeste por la costa sur, veían el sol a su derecha, o sea, al norte. Lo cual para un griego que vive en el hemisferio norte es imposible. ¿El sol siempre está en el sur? Exacto. Y por eso, Heródoto, con una honestidad intelectual que a mí me parece admirable, escribe: otros pueden creer esta historia, pero yo no. ¡Ja, qué bueno! Y esa incredulidad es, para nosotros, la prueba definitiva de que lo hicieron. Es justo lo que pasa cuando cruzas el Ecuador. Sin saberlo, y precisamente porque no se lo creía, estaba registrando la prueba de una hazaña náutica increíble. Eso es genial. La prueba es que a él mismo le parecía mentira. Pero de todas sus historias, creo que la que se lleva la palma, la más increíble, es la de las hormigas gigantes. ¿Eso tiene que ser una fábula? ¿No hay forma de defenderlo? La historia de las hormigas que buscaban oro. Sí. Más grandes que un zorro, dice. Venga ya. Cuenta que en una zona desértica de la India vivían estas hormigas gigantes que, al excavar, sacaban a la superficie una arena riquísima en oro, y que los nativos iban a robarles esa arena con mucho cuidado. Suena a cuento para no dormir. Pura fantasía, claro, o eso parecía. Hasta que en el siglo XX un etnólogo francés, Michel Peissel, se obsesionó con esta historia. ¿Y qué hizo? Viajó a la meseta de Osai, en el norte de Pakistán, una zona remotísima del Himalaya que se correspondía con la descripción de Heródoto y que efectivamente es rica en polvo de oro. ¡Ostras! ¿Y encontró hormigas mutantes? No, pero encontró algo mucho más interesante. Descubrió que la marmota del Himalaya, que es un animal excavador de un tamaño considerable, más grande que un zorro, pero más pequeña que un perro. Ahí está. Al hacer sus madrigueras, saca a la superficie grandes cantidades de tierra que contiene este polvo de oro. Y los pueblos locales le confirmaron a Peissel que desde tiempos inmemoriales recogían esa tierra para extraer el oro. Un momento. Entonces la confusión viene por el animal. ¿Marmotas en vez de hormigas? La teoría de Peissel es esa. Heródoto no hablaba persa, dependía de traductores, y parece que la palabra en persa antigua para marmota era muy parecida a la de hormiga de montaña. ¡Qué alucinante! O sea que una historia que parece un disparate absoluto podría tener una base real, pero distorsionada por una mala traducción y el teléfono escacharrado. Exacto. El eco de una verdad lejana. Vale, esto lo cambia todo. No es un mentiroso, pero tampoco es un periodista moderno con una grabadora. Es algo mucho más complejo. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que hay que entenderlo como lo que es, una figura de transición. No es un historiador moderno que busca la objetividad por encima de todo, pero tampoco es un simple mitógrafo. Es ambas cosas. Un académico, John Harrington, usó una metáfora brillante. Dijo que Heródoto era un centauro. ¿Un centauro? Explica eso. La cabeza y el torso son los de un historiador racional, escéptico, un producto de la Ilustración griega del siglo V. Pero el cuerpo de caballo, al que está unido, pertenece a un mundo más antiguo, más salvaje, mágico, donde las reglas de la historia aún no existen. Me encanta esa imagen. Captura perfectamente esa dualidad. Y supongo que esa curiosidad por el otro, por esa parte más salvaje, es lo que lo convierte también en el padre de otras disciplinas. Sin duda. Se le considera el padre de la etnografía y de la antropología comparada. Su esfuerzo por describir las costumbres de otros pueblos, sin juzgarlas como inferiores a las griegas, era algo absolutamente revolucionario. Entonces, su legado es inmenso. Es incalculable. Creó un género, literalmente.
Y los grandes temas que explora es que siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Por ejemplo, El conflicto entre Oriente y Occidente, la lucha por la libertad contra un poder tiránico, el auge y la caída de los imperios, la idea de que la arrogancia, la ibris, conduce a la ruina, todos son temas que siguen resonando. el historiador Barry Strauss lo resumió muy bien. Dijo que es simplemente uno de los mejores narradores que jamás haya escrito. Y creo que ahí está la clave de por qué seguimos leyéndolo. Exacto. Al final, la palabra que él usaba, historia, significaba investigación. Y ese es su mayor legado. La idea de que el pasado no es un conjunto de mitos que se aceptan, sino algo que se debe investigar, cuestionar y tratar de comprender. Desde profecías ambiguas y reyes cegados por el orgullo, hasta hormigas que resultan ser marmotas. Las historias de Heródoto son un recordatorio de que la historia, antes que una ciencia, es un conjunto de relatos fascinantes sobre la condición humana. Fue el pionero que nos enseñó a preguntar siempre ¿por qué? Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Una de las cosas más modernas de su método es que a menudo presenta varias versiones de un mismo suceso. No se casa con una sola verdad. Eso es, a veces cuenta la versión persa, luego la griega, y en ocasiones ni se decide. Simplemente las expone y dice algo como: mi deber es informar de todo lo que se dice, pero no estoy obligado a creerlo todo. Deja que sea el lector quien evalúe las pruebas. Una lección de pensamiento crítico, vamos. Justo. Y en nuestra era tan saturada de información, de desinformación, de narrativas en conflicto, ¿qué podemos aprender de este método? Quizás nos enseña que comprender el pasado, y también el presente, no siempre consiste en encontrar una única verdad absoluta, sino en aprender a navegar por la complejidad de las distintas perspectivas. Heródoto nos invita a ser investigadores, no solo receptores pasivos de historias.